Hola, bueno, hoy nos visita el doctor Atilio Álvarez. El doctor es un destacado magistrado del Ministerio Público de la Nación, titular de la Defensoría de Menores Incapaces número 2, y yo que lo conozco hace muchos años, puedo decir que es un incansable trabajador. Aparte, no existen los horarios para el doctor, seguramente como todos saben. Bueno, además es director de la carrera de posgrado en la Universidad Católica Argentina. Bueno, les voy a pedir un aplauso para el doctor. Gracias, Marta, por la presentación y por la invitación. Es un gusto saludar a los que están acá en la sala. Me dijeron que también hay, ¿cómo se llama? Teleconferencias, esas cosas raras. En realidad, muchos de nosotros nos conocemos de años. Soy un viejo defensor, cumplí 35 años en este oficio y un defensor viejo. De modo tal que lo que voy a traer con ustedes es todo el entusiasmo que crea un momento de cambio, de transformación, entendemos que de avance, en un tema tan delicado como el tema de adopción. Digo, es un tema delicado porque fíjense ustedes que el número de niños involucrados en el fenómeno adoptivo nunca pasa del 1%. Tiene que haber una gran catástrofe terrible para que pueda, ya sea guerras o catástrofes sociales, o físicas, para que pueda superar ese número. Sin embargo, teniendo pequeña incidencia demográfica, tiene una formidable incidencia en cuanto a cómo nos comprometemos personalmente en el tema, tantos quienes son papás adoptivos, como quienes no lo son, como los profesionales, etc. Yo en 35 años no escuché a nadie pelearse por la tutela, por ejemplo. Y sí por la adopción. La adopción remueve en nosotros muchísimas cosas muy profundas. Si hay psicólogos en la sala lo sabrán entender y explicar mejor que yo. Y nos coloca en realidad ante fuertes interrogantes personales, no solo respecto de la integración adoptiva de la familia, sino respecto de la identidad, respecto de la conformación de los vínculos, respecto de cuestiones sociológicas y en nuestra querida patria respecto de un trauma colectivo del cual nos cuesta mucho salir, que fue la circunstancia de niños apropiados. Comienzo a distinguir términos, yo no uso adopción para cualquier cosa, hablo de apropiación y de adopción. Niños apropiados en la década del 70, situación de la cual como sociedad nos cuesta mucho superar, porque son dolores durísimos, muy difíciles de dejar atrás. Muchas de las cuestiones que en adopción se dicen, se legislan, se sostienen en la República Argentina, no existen en otros lugares del mundo porque justamente no han vivido esta situación. Acá tuvimos sentencia diciendo que era inconstitucional la adopción plena. En Europa no podían entender eso. ¿Cómo le digo a un francés que la plénière es inconstitucional respecto de una convención que han suscrito y ratificado igual que nosotros? Los únicos que la encontramos inconstitucional fuimos nosotros. Creo que es una verdad de perogrullo, pero a veces hay que decirla para que nos demos cuenta. Todo el mundo, salvo los Estados Unidos, Somalia imperfectamente, ratificó la Convención de Derechos del Mundo, del Niño. A nadie se le ocurrió decir que la adopción plena es inconstitucional, salvo en fallos argentinos. ¿Por qué esto? Porque somos más vivos y más inteligentes que todos los demás, porque cumplimos la Convención mejor que todos los demás, no es cierto, porque lo vemos a través de nuestro trauma colectivo. Por eso cuando tenemos que hablar de adopción, tenemos que partir normativamente del máximo rango constitucional. Son 2 los artículos de la Convención sobre Derechos del Niño aceptados como constitucionales a partir de la reforma de 1994 que nos marcan el estándar jurídico básico de este instituto.
No son la única mención. Las menciones a adopción vinieron antes, incidentalmente. Por ejemplo, están mencionadas en la Convención contra la forma de discriminación de la mujer, etcétera, pero específicamente son los artículos 20 y 21 de la Convención los que dan el sustrato constitucional del Instituto Civil. ¿Qué dicen estos artículos? El 20, olvidado, no así el 21, los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar. Temporal o permanentemente privados. Privado significa que falta algo que es propio, que se debe a ellos. No es una mera negación. No son los niños que no tienen familia. Son los niños privados de familia. Viejo profesor de lógica, el ejemplo chabacano de todos en lógica, no estoy privado de alas, porque no es propio del ser humano estar privado de alas. No tengo alas, no hago ningún problema. Estoy privado de pelo. Esa es la diferencia entre privación y negación. Y pesando y midiendo los términos, el artículo 20 habla privación de medio familiar, lo cual significa, contrario sensu, que la familia no es accidental al niño, sino propia de la vida del niño. No es una unidad sustancial, es una unidad de relación, pero propia, o sea, necesaria a la naturaleza social del hombre, a la naturaleza individual y personal del niño. El niño nace en una familia, sobrevive, porque si no estaría muerto sin cuidados en los primeros meses, y se educa, crece y se desarrolla en un medio familiar. Pero si está privado de su medio familiar, o cuyo interés superior exija que no permanezca en ese medio, vaya lo que hay detrás de todo esto, el interés superior de los niños. Vengo de dar una conferencia en Iguazú y enterarme con mucha tristeza que una señora absuelta por lo que parecía ser una muerte culposa o un abandono de persona de su hijita hace un par de años con una fuerte campaña mediática, la había enterrado sin un palito, como me decía la gente del pueblo de allá. Hay dos signos que marcan el desapego al hijo, terribles, ¿eh? En el hombre, el abandono en el vientre de la madre. Pero en la mujer es el no poner nombre cuando nace. No poner nombre. Desgraciadamente, gente de poca experiencia, hoy trabajando en ciertos equipos zonales, no advierten que cuando mamá no pone nombre en la sala de parto, algo pasa. Aunque se presente 15 a 20 días después, son casos reales, ¿eh? Con otra mujer al lado ponían el nombre de la otra mujer. Ahí hay tráfico. Y no enterrar con un mínimo de, según las culturas, de cuidado. Un mínimo de rito. Esto es antropológico, no es del siglo XXI. Un marcar el lugar. Martín Fierro entierra la partida que mató él, le pone una cruz de palito y le pide a Dios perdón por haber matado tanta gente. Pasado el momento de odio, de lucha feroz y del último grito, manden otra policía a buscarlos en carreta, ¿se acuerdan? Pasado el momento guapo, reflexiona y echa tierra, por así decir. Esta señora había enterrado en la selva sin un palito siquiera. Y les decía, me vengo a enterar con tristeza que tenemos a otras dos criaturas con una denuncia de abandono de personas destruidas, pobrecitas, chiquitas, y una nena de 11 años con violaciones de antigua data. Y el relato en cámara Gesell, que tuve que conocerlo, le dije a mamá y me dio una cachetada y me dijo, cállate la boca. Doble violación por parte, están presos por parte del concubino de esta señora Obando y del hermano del concubino, criatura de 11 años de antigüedad. Y una nena de 8 también. Entonces, claro que hay signos de desapego. Hay elementos donde el interés superior de la criatura exija, dice la Convención, que no permanezca. No es lo general. Vivimos defendiendo permanencias de niños en su medio familiar. Pero como vivimos defendiendo vínculos naturales, también entendemos cuándo no es posible hacerlo. Y esos niños entonces tendrán derecho a la protección y asistencia especial del Estado. La idea de protección especial, la carátula de protección especial que utiliza el Fuero Civil en la capital, tiene directa injerencia constitucional. Protección especial.
No es la protección genérica que todo niño merece, artículo 19 del Pacto de San José de Costa Rica. Todo niño en su condición de menor tiene derecho a la protección de la familia, de la sociedad y del Estado. Esa es una protección genérica, universal. Todo niño. Acá no es todo niño, gracias a Dios no es todo niño. Es el niño que no puede estar con su familia. Genera no una función del Estado, antiguo patronato. No, es al revés, es un derecho del chico hacia el Estado. El Estado no es el dueño del chico, gracias a Dios, ni es el representante, el ejecutivo de los hijos de los ciudadanos. Eso solo el stalinismo, el fascismo lo pensaron, y sus adláteres de varios continentes, sino que el niño tiene derecho, el Estado y la sociedad es deudor de la protección especial. Y sigue diciendo este artículo 20, interesantísimo, los Estados partes garantizarán, es garantía en un texto de rango constitucional, de conformidad con sus leyes nacionales, sí señor, otros tipos de cuidados para esos niños. Es necesario allí sustituir la forma de cuidado. Y el punto tercero, que trajo tanto debate. Y yo suelo decir que acá en este punto tercero está la cláusula de los pueblos pobres también. Entre estos cuidados figurarán, entre otras cosas, no es taxativo. Toda enunciación prudente es meramente enunciativa. Solo la soberbia me puede hacer pensar en cuestiones sociales que tengo A, B, C y no D. El números clausus será para los derechos reales, nunca para lo social. La tipicidad es para el derecho penal por garantía, nunca para la protección, porque siempre puede haber una situación donde análogamente pueda necesitar la misma respuesta. Entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción, y aquí aparece, o de ser necesario la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Aparecen 4 menciones, una de ellas no reconocida en nuestros derechos, es derecho islámico. Sería largo y tedioso hablar de la kafala, es interesantísimo. Yo escuché 3 horas de discusión entre imanes de líneas distintas, uno magrebí y otro de origen argelino, pero en Francia, más abierto, en un congreso en Creta en el año 93, sobre los alcances de la kafala, y aprendí a respetar las aristas de esa institución. Pero nosotros tenemos la guarda, tenemos la adopción, tenemos residualmente y no de modo no querido la internación en instituciones adecuadas, no cualquiera, ¿no? Y en realidad tenemos al lado de esto otras 2 instituciones. Nosotros hoy vamos a tener, a partir de agosto, un póker, si me permiten el término, 4 instituciones de protección. La guarda, con todos sus bemoles, la delegación de responsabilidad parental del 643, con la profunda modificación que hizo la Comisión Bicameral en el proyecto originario, delegación en parientes, controlada judicialmente por 1 año y 1 año más, y después la tutela o la adopción. Cada de una de ellas en un mar de variantes y matices, pero fundamentalmente gira en este cuadrilátero de medidas de protección. No tenemos formas como la kafala, ni tenemos, como medida directa de protección estable, la internación en hogares, en instituciones. Esto puede ser admitido, yo diría tolerado, como mal menor en situaciones de urgencia y en situaciones de transitoriedad. Toda internación en hogar, por adecuado que sea, no es sino el camino hacia la guarda, hacia la delegación en familia, hacia la tutela o hacia la adopción, en todas sus formas. Y aquí viene lo que llamo la cláusula de los países pobres, porque se discutió, y la discutían muchísimo los europeos y los americanos y los canadienses. Al considerar las soluciones se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño a su origen étnico, religioso, cultural, lingüístico. Costó mucho en la votación que esto fuera aceptado.
fue el África, fueron los países árabes, fue el GRULAC, Grupo Latinoamericano del Caribe, el que insistió en esta identidad social, en esta proyección de la identidad personal a lo comunitario, que es la etnia, lo religioso, lo cultural y lo lingüístico. Evidentemente, desde las agencias americanas, canadienses y europeas de adopción, con fuertes presupuestos y política muy agresiva, esto no interesaba nada, porque había que conseguir de donde fuera y transmigrar, porque siempre se lo traía para mejor. ¿Se dan cuenta? Los mismos estados, que no voy a decir crudamente, dejan morir en el mar niños, pero llegan niños a las costas, ¿no? Son los mismos que no hesitan en transculturar otros niños. Entonces, ¿dónde está el interés del niño? Y recién ahora aparece un movimiento de replanteo de todo esto cuando, y me ha tocado a mí, una dirigente de una empresa de estas, de Barcelona, Cataluña, me viene a ver, me habían dicho que qué sé yo, y dice, no sabemos qué hacer. Cuando los chicos de, no voy a decir el país, el centro del África subsahariana, comienzan a hablar castellano, cuentan historias espantosas, y nuestros matrimonios no están preparados, porque ellos creen que reciben un niño abandonado. Y fulanito, y me contaba el nombre, de tal lado, contó que llegaron militares, se sabe si eran de un grupo, del otro, para guerra, que son de a 4 y a 5, con una bocina, diciendo que cada familia tenía que entregar un niño, que si no mataban a todo el pueblo. Entonces papá, mamá y mis hermanos nos reunimos, comimos la última comida de mi hijo, y me tocó a mí. Porque con la venta de chicos, como antes con la venta de esclavos, se financian las armas también. Ahora, dígame cómo soporta ese niño y cómo soporta esa familia un tema así. Uno no puede ni decirle, mire, devuelva a tal lado, pues lo van a vender de nuevo. O sea que cuando hablamos de esto no hablamos de rosa celeste. La visión rosa celeste de la adopción es para algunos medios. La adopción, como todo fenómeno humano, tiene los aspectos más maravillosos, los aspectos más generosos y también los aspectos más abyectos. Porque así es el ser humano, capaz de hacer lo mejor y lo peor, la misma persona. Cuando son grupos distintos. Entonces, ahí aparece un principio final del 20 que fue el que motivó la Reserva Argentina del 21. Porque claro, los que no querían este principio final insistieron para que el 21 se hiciera tomando como base una declaración del año 85, anterior a la convención, sobre el cuidado y protección de los niños, donde el debate fundamental, terrible, había sido, estamos hablando de profesionales, ¿no? Todos somos profesionales, todos trabajamos en esto de un modo u otro y tenemos nuestra remuneración por nuestro trabajo. Pero cuando el tema en una convención es que hablaban que la adopción internacional no tenía que generar beneficios en quienes intervenían y la objetan en plenario, porque como si no hay beneficio no tenemos cómo financiar entonces las organizaciones. Año 85 y pasó a la convención, Y entonces aparecen los diplomáticos beneficios excesivos y va a plenario y la vuelven a objetar. No voy a decir el nombre de qué agencia europea lo dijo, pero lo excesivo es absolutamente ambiguo. Acuérdense los años 80, las brechas de cambio que había. Un juez acá ganaba $200. Con la verdad no ofendo ni temo, cada momento tuvo lo suyo. ¿Se acuerdan del éxodo de tribunales? Lo que acá es razonable, là-bas es excesivo. Y era cierto lo que dijo la persona que habló. Lo que en el primer mundo, si así se lo puede designar, era un costo razonable, en otros países, là-bas, como dicen los franceses, allá abajo quiere decir allá, pero là-bas, dicen, ¿no? Es excesivo. Entonces lo excesivo es, y se rechazó también la segunda lectura con excesivo,
y entonces la que prosperó fue indebido, beneficios indebidos. Claro, indebido tiene dos lecturas. Indebido como prohibido, como ilícito, pero también indebido como que no tiene contraprestación. Pago de lo indebido. Y contraprestación hay. Acabamos de tener una convalidación, una inscripción. ¿Por qué? ¿Por qué no escribirla? Para dejar el niño no se lo puede dejar con dos identidades, aunque un antiguo, no tan antiguo, el antiguo soy yo, dictamen de la Fiscalía de Cámara, en fallo que lo siguió, dejó criaturas ucranianas con una identidad en Ucrania y otra acá. Cosa rarísima. Hoy tenemos fallo de Estrasburgo en contra de eso. Entonces, si el chico viene, en este caso una adopción rusa, no hay por qué dejarlo con una identidad en un lado y acá otra, ¿no es cierto? Sí que hay que inscribir. Pero cuando uno analiza, resulta que el contacto que se hizo en La Biela con un español que les pidió de movida 17.000 euros y una asistente social, exdirectora de la Dirección de Mujer y Familia de La Matanza, que se Nora Frontini, está denunciado en federal, está a juicio en federal de Morón, que se arrogaba ser órgano regional competente en adopciones internacionales y que siguió ejerciendo, ya no como directora, después de ser directora, de dejar la dirección de Matanza. Y las sentencias rusas dicen el órgano regional competente. Pero de movida de adelanto fueron 17.000 euros, que después no terminaron de pagar el resto, lo tramitaron un poquito más, porque vieron que se alargaba y lo hicieron de otro modo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada caso tiene su camino. Pero detrás de cada una de estas cosas hay plata y mucha plata. Entonces, claro, que para quien dijo eso en Naciones Unidas, excesivo es relativo. Lo que es excesivo en un lugar es poco en otro. Nosotros creemos que no debe haber beneficios en esto. Los beneficios no son los honorarios. En un dictamen sobre esto, calcule que los honorarios del secretario, etcétera, y el escribano y el notario, eran el 1% de los honorarios del traductor. El traductor era el gestor, el agente, el traficante. En rublos eran 100 veces más que las costas del juicio. Y esto algunos lo defienden. Entonces, el 21, dice, los estados partes que reconocen o permiten el sistema de adopción, saben que lo islámico no permite adopción, sino la kafala, porque sostiene a ultranza el tema de identidad. Y no nos dimos cuenta nosotros que cuando desequilibramos las cosas, nos vamos hacia modelos que no son los nuestros. Tal es la importancia de la identidad familiar que no existe la adopción. Nosotros hemos hecho un approach hacia ese modo de pensar. Como hemos hecho un approach, perdón, en el galicismo, una aproximación en filiación a las cosas que enseñaba Chiku y que tenían los códigos fascistas en cuanto a acciones de comprobación, etcétera. Y no nos damos cuenta que perdemos el eje, el centro, el equilibrio de las cuestiones. Porque no es cuestión de que mañana estemos haciendo ADN todos, al pedido de cualquiera, claro. Porque eso no es posmoderno, esto es fascista. Esto es Código Italiano del 42 y es lo que enseñaba Chiku, el mayor estatista en derecho de familia que ha tenido la historia del pensamiento social, que yo respeto muchísimo, en muchas cosas. Pero de ahí a que sea un solo derecho público, creo que se le fue la mano. Hace 100 años, 102 en realidad, lanzó su tesis del carácter de derecho público del derecho de familia, inaugurando los cursos en la universidad. Entonces, podemos copiar cosas creyendo que son modernas y en realidad, como decía la modista de María Antonieta, que le hacía los sombreros, pobre, después ni cabeza le quedó, pero ¿se acuerdan que decía Madame Bertin? Decía, nuevo es aquello de lo cual nos hemos olvidado. Y tiene razón, para la moda. En el derecho no tenemos derecho nosotros a olvidarnos de las fuentes y del trayecto histórico de la conformación de la construcción general del derecho.
El derecho es ciencia de fuentes. Y lo que hoy logramos es porque antes alguien logró algo que consideramos nosotros imperfecto, como nuestros sucesores considerarán imperfecto lo que hoy sacamos. Ese es el camino de una ciencia. No el ir de un bandazo a otro bandazo, tirando por la ventana todo lo pensado y todo lo hecho. Entonces, los que permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial. O sea, primer elemento que nos sirve para interpretar lo que ahora vamos a pasar a ver, que es el cambio legislativo, el interés del niño. Esto es constitucional. Y perdone si alguien que idolatre los textos se siente ante un iconoclasta, aquí la Convención dice el interés superior es la condición primordial. No dice es una de las condiciones primordiales, como dice en el artículo 3, que también fue debatido arduamente por los países centrales, que se oponían a decir que debe primar el interés superior del niño. Como lo dice la Declaración de Derechos del Niño en el principio segundo. Porque decían no, la seguridad, la paz, la reserva social, etcétera, etcétera, son también una de las consideraciones, será. 5 años se debatió esa frase. En el tercero dice una de las consideraciones. En las otras menciones, sigue teniendo el texto inicial del proyecto polaco, es la consideración primordial. O sea, no hay otra consideración en la adopción que el interés del niño. Como lo decimos para divulgar, la adopción no es una institución que da hijos a quien no los tiene. Es una institución que da familia a quien no la tiene. Y todo el mundo aplaude eso, pero queremos ver si consecuentemente nos movemos en la misma línea. Porque unas cosas lo dicho y otra cosa lo hecho. Y entonces, velarán porque la adopción del niño solo sea autorizada por autoridades competentes. Quiere decir, acá no hay contrato. Lo diga quien lo diga. Lo tolere quien lo tolere. Las que determinarán con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, esto significa proceso, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales, no solamente con su madre. Y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario. Esto significa patrocinio. Los incisos siguientes del B para adelante fueron reservados por la Nación Argentina en un gesto valiente que trajo problemas y los seguirá trayendo. Estas son las dos normas, el 20 y el 21A, que nos deben iluminar como marco rector superior en esta materia. Entonces, señores, nos encontramos con un cambio de ley. Primer día hábil de agosto, vueltos de la feria, nos cambiaron el libro de doña Petrona. La terra trema. Durante varios meses, yo creo que 6 meses por lo menos, los líos van a ser de aplicación de derecho transitorio. Que más dentro del momento los aprecio mucho, que entre Trelew hicieron una autoconvocatoria de una sola sala para desatar la guerra de la transitoria, que es una especie de guerra previa. La verdad que vamos a tener que estar haciendo equilibrios en ese sentido. Hoy tenía una sentencia en incapacidad que ya estaba aplicando el código nuevo, pero ¿qué le voy a hacer? La voy a apelar para qué. Le hago notar, había otro tema de problema, tenemos que comprar. Por eso tenemos los adelantados a su tiempo, el hombre que se adelantó a su tiempo, como decía, lo recuerdan el cuento de Jauretche, ¿no? ¿Me permiten citar a Jauretche acá? O sea, en todos las escuelas de la Argentina, cuando la maestra pregunta ¿quién es el hombre que se adelantó a su tiempo?, los niños de coro dicen Bernardino Rivadavia. Pero en mi pueblo dice, no, cuando preguntan eso dicen el gringo Sambucetti, que nada tiene que ver con mi amigo defensor en penal, ¿eh? ¿Por qué? Porque el gringo Sambucetti, fuerte chacarero, había visto
en La Nación y La Prensa, que llegaban con el tren, un reclame, se decía entonces, un aviso de la heladera eléctrica. Y rápidamente había de época de cosecha de grano, cosecha fina y cosecha gruesa, fuerte, sin retenciones, mandó comprar y ahí llegó al tiempo en un tremendo embalaje la heladera, la puso, qué sé yo, hizo la matanza del chancho, hizo los chorizos, las morcillas, etcétera, las puso y las guardó para comerlas después con sus amigos, cuando habría estado todo podrido, porque claro, se había adelantado su tiempo, no había llegado la electricidad todavía. Bueno, y lo que Jauretche nos dice del hombre que se adelantó a su tiempo nos pasa en el derecho, señores. Hay muchos émulos del gringo Sambucetti en el derecho. Comprarle heladera antes que llegue la electricidad, eléctrica antes que llegue la electricidad. Pasan esas cosas. Pero, de todos modos, nosotros tenemos un tema transitorio. Entonces, lo que voy a hacer después de haber hablado de generalidades, si ustedes quieren, creo que es el marco constitucional en el cual nos debemos mover todos. Porque esto es lo que no discutimos a nivel individual interno. No podemos discutir como país afuera y pedir una modificación, pero es lo que a nosotros nos rige. La inconstitucionalidad de la Convención no sería, desde mi punto de vista, viable de plantear. Pero ahora vamos entonces a lo que nos pasa en el derecho interno. Con una reforma que en buena medida, me parece a mí, tuvo en cuenta este marco constitucional, sobre todo en cuanto se apartó del contractualismo, y que en otra heredó cuestiones del trauma colectivo. Cuando años A, en la tercera ley, esta sería la cuarta ley de adopción, ¿no? La cuarta normativa, me preguntaban si mantenerla simple o la plena, los civilistas del momento estaban todos por la unificación de los tipos. Si el derecho comparado lo corría todo para allí, estoy hablando año 90 y pico. En realidad, la tercera ley se comienza a gestar en el 84 con el proyecto de Florentina Gómez Miranda. Primer proyecto de ley de adopción en la democracia, que después va un largo camino de consolidados y termina en la sanción de la que hoy todavía rige, que fue el 14 de septiembre del 94 en diputados. Con beneplácito de todos los grupos políticos, recuerdo el discurso, fue el primer discurso parlamentario, una chica joven en ese momento, de María Laura Leguizamón por el justicialismo, por el radicalismo, quien había sido ministro de Justicia y Educación, diputado Dumont, por el Frepaso, quien después iba a ser candidata y ministra de Acción Social, la profesora Fernández Mejide, y hasta por el Modín, hablando a favor de la reforma, que había sido juez federal de Mercedes, constitucionalista Orlando Gallo. Esos 4 discursos coherentes respecto de la transformación entre la segunda ley, la ley de facto, y la tercera. Y después en el Congreso, en el Senado, perdón, fines de febrero del 97, colocando el articulado de la ley en los artículos vacíos del Código Civil, a propuesta del senador Eduardo Menem, con consejo de Eduardo Zanoni. O sea, se aprovechó incorporar al Código Civil lo que hasta entonces era legislación especial. Pero, salvo algunos conatos, algunas cuestiones que hubo en el Senado para que se cayera, eso nadie se atrevió a decirlo en voz alta, fueron manejos, la ley salió por unanimidad. Y ahora también. En realidad, el único problema que hubo no vino en el texto de adopción, vino en lo que les menciona el artículo 643. Ustedes saben que nuestro código, yo lo digo con todo respeto y hasta cariño a muchos de los que lo redactaron, respeto y cariño. A diferencia del Código Civil, donde Vélez copió, pero copió solo él solo copió. Y copió de algunas fuentes fuertes. Copió lo mejor de su época. Se fue a una estancia, creo que en Mercedes, y se puso a pluma, de la que había que sacarle punta, a escribir. Acá hubo varias manos. Entonces, aparentemente lo digo con todo respeto al término, ideología, por
más que yo no trato de no ser un ideólogo, trato de tener marco teórico, pero no ideología. Marco teórico permite interpretar la realidad, la ideología me aísla de la realidad. Pero bueno, hay una ideología en el título de adopción y otras por otro lado. Entonces, ¿qué se advirtió de primero? Que por otro lado, en responsabilidad parental, aparecía la delegación de responsabilidad parental en tercero idóneo. Cuando en adopción se prohibía la guarda, de hecho, directa, con un artículo draconiano como es el 611. La primera batalla que se viene es la batalla de la colina 611. Claro, pero no solo eso, porque eso se advertía muy a simple vista. No. También aparecía que la delegación de autoridad parental en tercero idóneo, confirmada por el juez, era presupuesto necesario de la tutela, porque se consideraba que quien había elegido al tercero idóneo para delegarle la parentalidad por un año, renovable por uno más, tipo contrato, también tenía una pseudo elección de tutor. Y usted me va a decir, pero claro, si esa señora se está muriendo en el Muñiz, yo he tomado designaciones de tutor en una cama, no en una cama, sentado al lado de una cama de Muñiz. O a una persona moribunda en Villa 21. No. La tutela no nace solo de la muerte. La tutela nace del abandono también. O sea que yo conseguía que una jovencita me diera a su hijo en delegación de responsabilidad y al año ya no le encontraba porque había abandonado, habilitaba la tutela en mi misma cabeza. Doctor, qué mal pensado. No, pero más peor todavía. ¿Por qué? Porque no sé si se fijaron ustedes que en la nueva normativa se ha caído una cláusula en la tutela que es la prohibición de sacar del país. Sí, señor. Mantenemos a una mamá sujeta a una conformidad o a un trámite judicial para ir a visitar a sus padres a Paraguay, pero un tutor no. Se mandinga, cómo se escapan las cosas, cómo se caen. Se cae lo que se quiere caer, o lo que se quiere tirar. Si hay psicólogos entenderán. Entonces, por vía de delegación en tercero idóneo, conexión automática con la tutela y salida del país del tutor, si te he visto no me acuerdo, lo que teníamos era la derogación de facto de la Reserva Argentina a la adopción internacional. Yo no digo que esto haya sido la intención, digo que es el resultado lógico de una cadena de cambios. Entonces, claro, se advirtió y ¿qué se dijo? Mire, no, la delegación está bien, la delegación en el seno familiar, amplísimo, pariente puede decir primo cuarto, no hay ningún problema. Al tercer idóneo que viene de afuera, no. Y entonces se sacó tercer idóneo y se cayó la escalerita completa. Si quieren probar si esto es delirio persecutorio o qué sé yo, fíjense ciertos comentarios sobre la modificación del 643. Y ahí van a encontrar de qué lado está uno, de qué lado está otro. Los que habían redactado el 643 con delegación en tercer idóneo son contractualistas en adopción, creen que lo mejor es que la adopción se pacte privadamente entre una madre y gente buena. Y los que habían redactado el 611 son institucionalistas en la adopción. Lástima, el debate puede ser eterno, lástima que el artículo 21 de la Convención habla de autoridad competente y habla de proceso con asesoramiento, etcétera, etcétera, no de contrato hecho en la mesita del bar. Una picardía, ¿no? Lo cierto es que la primera que vamos a tener nosotros es la batalla del 611. Un triste caso, tristísimo caso del año pasado, ha abierto este combate, que es una situación de una nena conseguida por una señora de cierta edad, menor que yo, así que pues, no es mucho decir, pero con sus años, no estaba en edad de mamá, más de abuela,
Y en diciembre del año 2013, juzgado 84, ordena retirar a la criaturita muy chiquitita. Pero ¿qué pasa? Los viejos decían que el diablo se esconde en los detalles. Piden 20 y pico de diciembre del año 13 un hogar para la nena y no hay vacante. Y la orden tarda en ejecutarse hasta mayo del 2014. Gran responsabilidad del sistema administrativo. Cuando se ejecuta en mayo de 2014, la señora Pela, correctísimo colega de este foro, especialista en familia, y la Sala M, con criterio que puedo o no compartir, dice, había pasado mucho tiempo, estaba consolidado el vínculo, no se puede cautelarmente, no existen motivos para una cautelar semejante. Yo estaba en esos, fueron 19 días, los conté como un preso que estuve cubriendo en cámara porque la colega titular estaba con este tema del juicio de Campagnoli, del cual ya nos hemos olvidado, parece como que tanto tiempo ha pasado, justo hace un año. Y me tocó ir a esa audiencia, yo vi lo que pasaba. Es más, la Cámara ejecutó cautelarmente la medida ese mismo día. Y era caso para consentir y dejar pasar. No, se fue en extraordinario, en queja, qué sé yo. Y un fiscal subrogante, no la doctora Beiró, que hubiera matizado de un modo mucho más inteligente toda la cuestión. Porque se puede salvar el principio haciendo la excepción. Sacó un dictamen que realmente es para vergüenza del Ministerio Público. Dictamen antilegal. No por el resultado estaba juzgado, ya hace un año que la nena estaba con nosotros. Sino por la argumentación que hace. Y la Corte, por los dictámenes sin mayor fundamento, lo confirmó en una cosa absolutamente teórica que parece manejada con falta de solercia, decían los antiguos, de sagacidad. Porque si yo lo que quiero es sostener que no hay contrato, lo peor que puedo hacer es sostener eso ultrans en un caso que ya está juzgado. A mí me ha pasado. Me presentaron una vez un caso de una nena, tenía 14 años, una señora de 84. A los 70 había quedado viuda y unas monjitas, que las hay de todos colores los hábitos, pero también de todos colores en su actitud moral, que me perdone la Santa Madre Iglesia, porque las hay de todos colores en serio. Para consolar la niñez, la viudez le dio una beba, a los 70 años. Se presentó a la adopción a los 84. ¿Qué faché? Digo que se la saqué. El dictamen sostenía la barbaridad de eso, la irregularidad de que un particular, por monja que fuera, entregara chicos, el daño de una niña que no tuvo madre, tuvo abuela y enferma encima, fue una enfermerita. Y dije con la crudeza que me caracteriza y que me hace a algunos acordarse de mi mamá, y seguramente en el foro alguno de ustedes lo habrá dicho, acá lo único que se juega es si la sucesión es ab intestato testamentaria. Y di la conformidad para la adopción. Pero salvando el criterio, que es una barrabasada, que alguien le den para consolar la viudez, es una beba. Me parece. Porque eso no es el interés superior del niño. O sea, que hay casos en los cuales hay que saber manejar el criterio y la solución particular. Porque se puede reafirmar el criterio aún a través de la excepción. Este es uno de ellos. Lo cierto es que no se hizo así, y ahí tienen un fallo, que está hablando todo el mundo, respecto del contractualismo en la adopción. Sin vigencia del 611. Quiero ver cómo porque hay dos de los autores del 611 en la Corte, cómo votan la inconstitucionalidad del 611. O sea que la primera batalla va a ser por la cota 611 en el frente de la adopción. Pero, abriendo el fuego desde lo particular y concreto, que es nuestro trabajo de todos los días, hay una anterior. Y después de eso yo dejo que ustedes planteen los temas. A ver qué se nos vienen. Imaginen qué temas se nos vienen encima en adopción en agosto. En agosto, no el año que viene. ¿Saben cuál va a ser el primero?
Permítanme. El primero, en cuanto a la identidad, va a ser la prohibición de cambiar de nombre al niño. Eso no lo vimos, no lo vio nadie. No lo discutió nadie, estamos discutiendo el artículo 19 sobre si es la concepción desde el nacimiento para las empresas de fecundación, que además va a quedar de moda cuando cristalicen óvulos y no sean necesarios hacer embriones crioconservados. O sea que lo va a solucionar la técnica ese tema. Pero mientras discutíamos eso y no sé cuántas cosas más, aparecía el tema de del nombre. Que lo vamos a leer cuidadosamente. ¿Quién me tira el artículo? Ayúdenme. Prenombre de adoptado, 623. Hasta ahora nosotros decíamos que el adoptante podía proponer cambio de prenombre, de nombre de pila, siempre y cuando en la práctica no hubiera una identificación del niño con ese nombre, porque hay opciones de todas edades. Yo llegué a tener hasta de 17 años. Claro, cambiar nombre a los 17 años es una locura. Con nenes que ya responden a un nombre, a veces se agregaba alguno. Pero nuestra ley, en función de esta idea de la identidad tan acendrada en la Argentina, dice: el prenombre del adoptado debe ser respetado. Excepcionalmente y por razones fundadas en las prohibiciones establecidas en las reglas para el prenombre en general, ridículo, etcétera, etcétera, o sea, nada que ver con esto, o en el uso de un prenombre con el cual el adoptado se siente identificado, el juez podrá disponer la modificación del prenombre en el sentido que se le peticiona. O sea que lo primero que vamos a tener en sentencias que están redactándose ya en agosto es: le respetamos al bebé abandonado en el hospital tal, el nombre que le puso la enfermera, o el que le pone el Ministerio Público, que se mantiene en el código del artículo 2 de la ley del nombre. Yo he tenido que poner nombres de chiquitos abandonados en la calle, dejados en un baño, etc. ¿Qué nombre le ponemos? Por ejemplo, un José Francisco. Por el Papa no, porque es el día de nacimiento de San Martín. Hay una Antonella dando vueltas por allí, divina, que fue el nombre, miren ustedes, de la cartonera que, rebuscando en basura, siente que algo se mueve en el fondo del tacho y encuentra atadita el cordón el cordón umbilical con un cordón de zapatilla, una nena desangrándose. Y sale corriendo con esa beba a la primera unidad de policía que encontraba y es recibida por el oficial de servicio, que también con la casaca ensangrentada le salva la vida. La chiquita, cosa grande, no grande, 9 años, lleva el nombre de la cartonera, de la que tanto nos quejamos, que le salvó la vida. Y cosas por el estilo. El último que estaba en un baño del Elizalde lleva el nombre del médico, varoncito, lleva el médico que lo salvó en neonatología, etc. O sea que ponemos nombre. ¿A ese nombre es un nombre de identidad? No, señor, eso es un nombre de identificación. Para no poner NN. La diferencia entre identidad e identificación no la hemos manejado en la Argentina. La identificación es algo que interesa al Estado. Es el número. Por eso en algunos lugares se repugna de la identificación. Haití, por ejemplo, no quieren ni documento tener porque les recuerda los tiempos de esclavitud. La identidad es algo que no le interesa al Estado. El Estado me la debe respetar. La identidad es mía. En el nombre se juegan las dos cosas. Ahora, en el nombre que yo le puse para no ponerle NN, es un tema de identificación. No tiene ningún valor sostener ese nombre. Ni tampoco está acostumbrado a otro el bebé.
como dice la excepción, ¿me comprenden? O sea que vamos a tener como primera cuestión, no la inconstitucionalidad, por favor, a ver que nadie está pidiéndole antes de que empiece a regir ya la inconstitucionalidad, de lo único que planteé fue de la responsabilidad de Estado por acto de los funcionarios. Un excurso, si se lo cuento, accidente ferroviario viniendo en el tren rehabilitado de Tucumán a Buenos Aires, joven de 25 años hecho trizas en vida vegetativa, un chico era locutor en ese accidente. Cuando vamos a la audiencia, aseguradoras, viene, no quiero decir malas palabras, pues, una aseguradora de transportes, diciendo, no, nosotros no teníamos cobertura a esa época, nuestra cobertura es de otro, es posterior. Mentiras, digo yo, suelen mentir. No, esta vez tenían razón, habían largado el tren con bombo, platillo y conferencia, sin seguro, un par de meses. Entonces, que me digan a mí que la omisión del funcionario se rige por la ley administrativa de Tucumán. Pero en esas cosas se plantean la inconstitucionalidad, no en esto. Esto es una cuestión de interpretación razonable. Evidentemente, si la criatura responde a un nombre, es justo y adecuado respetárselo. Y añadir quizás alguno. Si es un bebés en incubadora, yo he tenido guardas que se agotaron en la incubadora porque no sobrevivió la criatura. Me acuerdo que incluso en un caso de alto nivel sociológico del origen, cuando la criatura murió, la familia vino a pedir el cadáver para enterrarlo en la bóveda de Recoleta, y le dije, mire, no, lo enterrará la familia que estuvo 50 días al lado solamente con las manos en los guantes atendiendo. Porque quien no tiene lugar vivo, tampoco tiene lugar muerto. Y se lo dije a una persona que lloraba, un abuelo, hombre, sufría eso. Pero era cierto. Entonces, la identidad y la identificación de esto se tienen que manejar de modo muy prudente. Fíjense qué pavada, y sin embargo eso es lo primero que nos planteen. Porque tiene mucha importancia para la familia adoptante la imposición de nombre o la utilización de nombre. Vaya si la tiene. El segundo tema, y estoy largando yo, pues después van a largar ustedes, es el tema de simple, plena, semisimple. Porque de la estructura de simple y plena que era dual, hemos pasado a una gama de posibilidades. Yo personalmente, en aquella época que les contaba, dije, técnicamente correspondería unificar, como tiene el grueso de las legislaciones del mundo. Pero en la Argentina, lo decía eso en los años, finales de los 80, por ahí, necesitamos una generación más, 15 años más, para poder hablar de esto, porque tenemos muy fresco el tema de adopciones con antecedentes delictivos. Y me equivoqué, necesitamos más generaciones. La historia de la Argentina, el remover y el revivir las cosas nos hace que tengamos que tener más generaciones para poder hablar de simple y plena y decir, señores, tenemos una sola forma de adopción. Hoy tenemos dos y en realidad son más de dos. No por la de integración que tiene su particularidad específica, sino porque ustedes ven que el código permite adopciones plenas, pero con mantenimiento de vínculos. Y permite adopciones simples con extinción de vínculos. Mantiene en esa situación un valor vincular diferente porque no tiene efectos sucesorios. O sea que es un semivínculo. Pero además lo que hace el código, en esto creo que se equivocaron sin querer, porque no creo que haya habido, por lo menos no encuentro yo ninguna justificación, es que han hecho la simple, simplísima. ¿Por qué? Porque la diferencia entre plena y simple, nosotros estamos acostumbrados a verlo por lo que quita, por lo que extingue. Así nos la vendieron cuando se colocó en la Argentina en el año 71. No se preocupe, señor adoptante, porque le extinguimos los vínculos a la familia biológica.
La diferencia entre plena y simple no es solamente la extinción, no es solamente lo negativo, lo que quita, es lo que da, que es la extensión de los vínculos a toda la familia adoptiva. Esto es más importante que lo que quita. Porque significa que el niño tiene abuelos, tíos, primos, en lo que nos queda de familia amplia en la Argentina. En otros lados el árbol es más amplio todavía. Nosotros estamos en un proceso de transformación a la familia nuclear distinto, con un ritmo diferente del resto de Latinoamérica. Ya ni nos acordamos de los primos segundos, ¿qué es eso? Y si hay estudiantes de Derecho, ¿hay estudiantes? ¿No hay ningún estudiante? Qué lástima. Bueno, tenemos que empezar a estudiar todo, ¿no? Volvemos a los textos de Derecho romano, vemos el árbol genealógico del parentesco que está al final de Institutas y nosotros no lo podemos llenar, porque era más amplio en aquel momento que ahora. Y no le digo si vamos a Levi Strauss y vemos el árbol genealógico de los bororos, imposible de entender para nosotros, más amplio, o el de Morgan en los iroqueses. Entonces decimos, ¿qué pasa? Las sociedades se hacen más complejas y las familias se hacen más simples, por así decirlo. Entonces, la plena vive es también por lo que da, no solo por lo que quita. Pero además hay una tercera diferencia gravísima, que es la revocabilidad. Y resulta que al modificar en sucesiones el tema de indignidad, las posibilidades de revocación de la simple se han abierto de un modo horrible. ¿Por qué? Porque en sucesiones, al sacarla de desheredación, bien sacada, no sé si alguien opina distinto, yo vi 3 desheredaciones en 35 años, 2 no prosperaron, y yo iba por el heredero menor que iba a ir en representación del padre desheredado, o sea que le convenía la desheredación. Se dan cuenta que desheredación con derecho de representación desapareció de nuestras costumbres. Ampliaron la indignidad de tal manera que ustedes vieron cómo se amplió la indignidad, por las causales de ingratitud que justifican la revocación de donación. La referencia a la indignidad en la adopción simple hace que ¿quién de nosotros no ha sido ingrato con nuestros padres, digamos? Adoptivos o no adoptivos, los míos al menos, y yo con los míos también. O sea, causales de ingratitud podemos tener. ¿Hay camaristas en la sala? Me imagino que no. Sí, me va a disculpar que haga un comentario anticámara. Ustedes saben que, así como en la universidad, todos los sucedidos se los ponemos al EBN, en el foro todos los sucedidos ¿de quién son? Del Fiero Paz, ¿no es cierto? De don Hipólito Paz, padre. El Fiero Paz que nunca quiso ser juez y que cuando en la facultad bochaba alguno dice, bueno, no, pero está para el 4, si no sirve para abogado, servirá para juez, esas cosas decía. Malas, no. Las anécdotas del Fiero Paz son espeluznantes. Sí, decía esas cosas. En un momento eran señoras salas, con todo respeto a la aquí presente, pues eran salas de Salvat, de Colmo, era la Cámara Primera y la Cámara Segunda, Barraquero, ¿no? Le regula por la actuación en Cámara 10 pesos de honorario. 10 pesos fuertes de la época, pero 10 pesos al fin. Entonces el Fiero, ¿qué hace? No me digan que acá no, lo tienen que poner como en carteles, en pancartas en el colegio público. Le dice, me notifico y dono los honorarios a la excelentísima Cámara para que se compre lápices. Montan en cólera los próceres de la Cámara, próceres en serio, los de ahora son todos próceres, pero son muchos más, se nota menos. Pero entonces eran 6 y eran todos próceres. Y lo apercibe como sanción. Escrito siguiente del Fiero Paz, revoco donación por ingratitud. Sí, estaba bien, ¿no? Bueno, menos mal que el Fiero Paz no era adoptado por Colmo o por Pera o por Salvat, porque hubiera sido posible la revocatoria de adopción.
Es decir, parece ser que ahí hay una puerta que se abrió demasiado. O sea, la adopción simple hoy tiene como gran diferencia la revocabilidad. Lo revocable no causa estado, lo revocable no es un estado de familia. Lo estoy diciendo en tiempos de divorcio express, porque una cosa es la vinculación entre adultos y otra cosa es la filiación. Filiación claudicante no es filiación. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo primero que vamos a tener que pensar en agosto es, me va a temblar la mano antes de firmar un dictamen de adopción simple. Cuando yo mismo sostuve que algunas generaciones tenemos que mantener las dos, y he fundado adopciones simples. Y he escrito a favor de la simple. Pero en una simple tan revocable. Porque lo único que queda específicamente de diferencia es la revocabilidad revocabilísima. Entonces, si podemos mantener vínculos de hermanos, o sea, mantener en la plena vínculos, si podemos dar con la plena la totalidad del árbol de relaciones familiares, o sea, dar familia, no dar papá ni mamá, dar familia a quien no la tiene, pareciera que en el juego práctico, opinión mía, ustedes van a decir absolutamente parcial desde los chicos, sí señor, no estoy desde el tío a quien le creamos un sobrino heredero, y que se lo crearía igual el hermano en una noche de parranda. O sea que proteger al tío de no tener un sobrino implicaría un esfuerzo gravísimo en la vida común, ¿no es cierto? Nadie está a salvo de tener sobrinos. Y es más, hasta dice el viejo dicho que al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrino. Así dice mi hermano. Pero lo cierto es que ¿qué protegemos al no extender el vínculo? Lo que protegemos al extinguir puede ser muy cierto, gravísimamente cierto. No en la generalidad de los casos, yo no soy de los que piensa o que sospecha de la vida familiar. Pero la experiencia de 35 años me hace trabajar con casos de gravísimas distorsiones internas en la familia. Entonces, evidentemente, cuando hay, como este caso era el concubino de la señora Obando, pero si fuera el padre, y los he tenido, violando a la hija, yo no respeto ese vínculo por más identidad de que se trate. Entonces, me parece que se nos viene en la primera oleada este tema de ver las formas de la adopción. Y se nos viene también en derecho transitorio la posibilidad de conversión o no de adopciones. Con algunos precedentes muy interesantes en la jurisprudencia civil. Los precedentes que tenemos son de conversión de simple en plena y se va a plantear una adopción simple convertida en plena, manteniendo el vínculo que quiso mantenerse con la simple, por ejemplo. Y hemos tenido un par de casos solamente a la inversa, adopción conversión de plena en simple, que ya no va a ser necesaria porque en todos esos casos lo que se quiso es recuperar un vínculo extinguido por la plena. Es un caso del juzgado 8 del doctor Pérez Cortés, ¿no es cierto? Sí. En el cual, en el marco de la historia argentina, muertos, voy a decir caídos, pues no sé cómo fue, en un enfrentamiento, papá-mamá, sin decir nada, la familia se presenta para que los niños sean adoptados por los tíos paternos, manteniendo el apellido, al punto tal que los abuelos maternos eran testigos de idoneidad de estos adoptantes. Pero a poco tiempo, andando la vida, hubo disidencias en realidad de cómo formar o integrar en la conciencia del hecho a los chicos. No importa de qué modo y cada uno, porque esas son las cuestiones de los dolores internos de cada familia. Pero también han existido familias donde no se encaró del mismo modo la historia familiar.
Cuando estos abuelos dicen queremos ver a los chicos, los tíos dicen ustedes no son nadie, se extinguió el vínculo, porque la adopción es plena. Soy claro en la explicación, ¿no es cierto? Y ellos mismos habían sido testigos para que saliera una adopción plena que les extinguía el propio vínculo. Mal asesorados, además, en un clima de questo non si parla, de ocultamiento de circunstancias, un clima temeroso. Cuando llega el tema, evidentemente, había que rever una situación que era absolutamente distorsionante de la realidad de esos chicos. O sea que también tenemos esos casos. Ahí hubo un tema de cosas juzgadas formal y material, etcétera, etcétera. Es otra realidad. Pero la contraria, la más común, simple, porque se quería mantener un vínculo con una mamá que después desaparece o que muere. Simple, porque se quería mantener vínculos hermanos, que hoy lo puedo mantener en una plena. Va a ser también otro de los combates de estos próximos meses. Pero yo prefiero, porque me dijeron que tenemos tiempo solamente hasta dentro de 5 minutos, yo prefiero que ustedes, como acaparé, por eso me llamaron, ¿no?, que ustedes me planteen, porque deben tener casos que están infieri, casos que están encabalgados entre una cosa y la otra, que realmente me planteen, si es posible, las expectativas, los problemas, las dudas que trae el encabalgar un sistema respecto de otro. ¿Cuál les parece a ustedes? Va a tardar en llegar el tema de que no se habló tampoco, del mantenimiento de expectativas hereditarias, posadopción, que a las calladas aparece. ¿Y cómo aparece? Incidentalmente, cuando se dice que una institución que es discutible, que es el reconocimiento de filiación posadopción plena, en eso somos los únicos del mundo, lo será solamente a los fines alimentarios y sucesorios. O sea que es un reconocimiento que, bueno, genera conocimiento de identidad, conciencia de identidad, todo eso estoy de acuerdo, que solamente genera que el adoptado pueda al reconociente pedirle alimentos, no conozco muchos casos, creo que ninguno, o ir a la sucesión de la familia de origen. Ahora, si la ley me está diciendo que el reconocimiento posterior crea expectativa sucesoria, el reconocimiento anterior también la crea. Pero eso se nos va a presentar en la sucesión de Manubens Calvet, y ojalá que alguno de ustedes la tenga. Acuérdense de quién se laburó, en el año 2050, que todavía no va a estar terminado el tema. Cuando aparezca una adopción, de reconocimiento de no sé quién. Disculpen la chanza, por favor, y la memoria del señor, que no tengo, lo digo con todo respeto, porque sé que es un caso conocido por todos. Animus iocandi solamente. Animus iocandi. Los otros días me enardecía viendo una sentencia penal de un papá. Nosotros estamos con la protección del juzgado 10. Un papá, es una hijita de 6, 7 años, bajándosela. Lienzo, decíamos antiguamente, y diciendo una barrabasada que no me atrevo a decir ante las damas. La madre lo denuncia, va a juicio, el defensor, colega nuestro y colega de la casa, ¿no?, del consorcio, dice, no es corrupción de menores, puede ser que tenga razón, sino exhibiciones obscenas, y por lo tanto es competencia de la ciudad. Porque con esto de tener, y ahora vamos a tener 3 códigos, la misma ciudad, ni Berlín ocupado tuvo tanta variedad. Y sí, es cierto que se había unificado, tenía el ruso y otro había unificado los otros, nunca tuvieron 4 códigos procesales penales, nosotros vamos a tener 3. Pero bueno, entonces iba a ciudad, de ciudad que al principio esperaban un caso y lo gastaban, lo hacían en letra gótica, ahora tienen muchos, empezó el a mí no me toca, porque los problemas de competencia nacen del cúmulo de trabajo, ¿no es cierto? Dijeron, no es nuestra, ¿a dónde va? A la Corte. Claro, porque no tienen superior común. La Corte sesudamente dice, muy bien, que corresponde la competencia por el momento de elevación a juicio. ¿No?
Porque si estoy juzgando homicidio y aparece el muerto en la sala de audiencia, el que tengo que sobreseer por inexistencia de delito soy yo. Digo yo, que de esto no sé nada. Entonces vuelve al mismo tribunal que ya había dicho que... Y entonces otro colega de la casa dice, non bis in idem. Ya fue juzgado por la competencia. Por lo tanto, no se puede juzgar a este hombre de ninguna manera. Además, lo que hizo de mostrar sus partes a la hija y decirle lo que le dijo, puede ser animus jocoso, Yocandi, de ahí vino que sí lo es en el vestuario de este tiempo, pero no a la hija. Correctivo, y ahí se pifió, porque mezcló el tema de la palmada, otro toque, que hasta el Papa dice, por favor, que no es infalible en eso, que hay que darle unos chirlos en la cola, pero no la otra cosa. Correctivo o sexual, y no se puede saber cuál de los tres fines tuvo. Con lo cual el hombre salió sobreseído por non bis in idem. No solo eso, sino que fue a lo de la tía que tenía la nene, se la llevó nomás y ahí estamos nosotros. Claro. Si el defensor me dijo que no había pasado nada, que estaba todo terminado. Entonces, animus iocandi, no correctivo, ni menos sexual, digo lo de la sucesiones discutidas. ¿Qué problema van a encontrar? Yo digo agosto para exagerar, puede ser agosto, septiembre, octubre, claro. Nos va a dar un poquito más de tiempo, sobre todo que va a haber tal lío con ida y vuelta de expediente que hasta los ordenanzas van a estar confundidos. ¿Qué problema vamos a tener? Cuénteme alguno. Anímese alguien. Sí, diga. Pero facilito, no me pongo uno muy difícil porque tengo que consultar con un abogado. O sea, la importación, no ya la exportación. Muy bien, muy bien. Yo lo introduje con el tema ruso. El tema de Haití es complejo, ¿eh? Cuando uno ve las causas de Haití y ve el formulario, porque nosotros hemos hecho todo un sistema, y me parece muy bien, de declaración de adoptabilidad, en realidad 4 pasos. Porque es medida excepcional administrativa con su control de legalidad, que en realidad, saben ustedes, no es de legalidad solo, es de legalidad de oportunidad. Con declaración de situación de adoptabilidad, no de estado, porque no hay estado de abandonado, ¿vio? A mí me abandona mi mujer, pero no quedo en estado de abandonado. Alguna no es erga omnes. Claro. Y generalmente me abandona porque no estoy abandonado, digamos. O sea que, claro, se da cuenta, hablar de estado, hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de estado. Estado implica erga omnes. Lo otro es una situación, que es diferente. Es frente a tal. Yo puedo estar en situación de abandono de mamá y no de papá, o de papá y no de mamá, por ejemplo. Tercero, la guarda, y cuarto, la adopción. Cuidadosamente y con todos los recaudos, nosotros colocamos principios importantísimos en adopción para que las adopciones no sean por motivo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno ve una adopción haitiana, encuentra un formulario mimeografiado, firmado, si eso se puede decir, a ruego, con una cruz o un dedo, ante un oficial público administrativo, que dice que entrega a su hijo en adopción porque no le puede dar de comer. Yo no aconsejo a ningún colega embarcarse, ni embarcar a nadie desde esa base. Sinceramente. Porque gran hipocresía hay en colar el mosquito, dice un texto antiquísimo, en nuestra legislación interna y tragarnos el camello en la exterior. El primer caso de la nenita evacuada con salvoconducto en medio del terremoto a Pittsburgh, ¿no? En un avión por otitis, a mí me hizo pensar contradictoriamente, una de dos, o qué sistema de salvataje formidable tenemos que se evacúe internacionalmente por otitis, o qué modo de afanar chicos. Por eso, la misma Convención de La Haya,
campeona de la adopción internacional, dijo no hagan adopciones con Haití. El tema Haití es un tema complicado. Nos ha traído un inconveniente. El primer caso, también recibido pero con parafernalia en Mercedes San Luis, terminó con la entrega al nene a los 5 años, el abandono, nuevo abandono en el juzgado, y una segunda adopción, felizmente, pero no fue feliz. Yo no creo que sea camino para circular tranquilamente. De todos modos, vuelvo a decir, cuando nos llega una adopción extranjera, dada en el extranjero, para inscribir, con los recaudos de control del caso, porque nadie inscribe ilícitos, yo creo que hay que inscribirlo, porque si no el resultado es dañino para la criatura. Y donde hay resultado dañino para la criatura, no estamos cumpliendo el encabezamiento del 21 de la Convención, que es el interés superior del niño. Si después yo tengo que pedir la cabeza del embajador nuestro, se murió, estoy hablando de casos en serio. Si tenemos que denunciar a fulano, mengano y sultano, a la señora que hace los informes los hace acá en Capital, porque la gente no tenía nada que ver con la matanza, habría pasado para algún asado en Cañuelas, pero no es el órgano regional competente y nada por el estilo. Si hay problemas en nuestra Cancillería, es otra cosa. Pero hoy, aparte, con el sistema abierto de la Argentina, donde ya no existen, por así decir, exclusiones en los listados de adopción, ir a buscar afuera es complicado. Sí. ¿Otro de los países que se usa a veces para adoptar o para Sí. intentar nietos es la India, donde está permitido por la legislación? Es más para subrogación de vientres, que de adopción. No adopción, sino subrogación. He tenido casos. Donde hay mucha adopción ahora es en la ex Unión Soviética. Sí. No, hay ya las combinaciones son cada vez más novedosas. Sí, todo. Yo Conocido un matrimonio acá que viajó a la India con su óvulo y le dieron ¿cuándo viene ese chico? Yo Indio, hijo de la madre que está en la India. Acabamos de tener fallos europeos en ese sentido. Esto daría, doctora, para toda otra charla, porque eso no son adopciones. Y fue parte del debate con el 19, parte del debate ideológico del código, mientras toda la letra chica la pasamos por alto todos, yo el primero. Todos. No discutimos para nada la letra chica, la técnica del código. Quizás porque hay momentos en el debate. Hay un debate sobre lo bueno o malo, la conveniencia o no de la reforma, y hay un debate cuando se acaba el debate ideológico en el código está, lo que tenemos que hacer es aplicarlo y entender la congruencia o incongruencia de determinadas normas. Yo estoy harto de encontrar gente, me cuentan que van a cursos donde hablan de lo lindo que es el código. Ya se dijo eso. Otros de lo malo que es el código. Ya no es el momento de eso. Entonces, el debate de la subrogación se dio y implicó un cambio importante en la comisión. En realidad, implicó el no tratar el tema. Desde mi punto de vista, la regulación era ingenua, el tema de que no haya beneficio económico era tan ingenuo, o una palabra contraria, depende, como el debate en adopción sobre los beneficios económicos de los intermediarios. En la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados tampoco se trató el tema. No. Yo integré la comisión y no se trató el tema, había proyectos que no... Yo creo que acá hay que darse cuenta, lo que pasa es que, estamos en una situación compleja. Yo lo voy a graficar como lo hago con alumnos. Pongo acá una señora y acá otra. Si esta señora es bailarina del Bolshoi y no quiere cortar su carrera de estrellato, y entonces con su óvulo le pide a fulana que lleve el embarazo, resulta que el niño es de ella. ¿No es cierto? Si por lo contrario la que no puede tener familia es fulana de tal,
no puede ovular. Y entonces le compro un óvulo a esta señora y lo coloca acá, el niño es de esta señora. Y yo no encuentro diferencia real entre los dos movimientos. Lo único que encuentro es la parte fuerte del contrato. Claro. La relación jurídica es exactamente la misma. Óvulo de una, parto de otra. Y lo que varía es la parte fuerte del contrato. Yo seré un atrasado, seré una bestia, pero me niego a asimilar filiación a parte fuerte del contrato. Por eso yo siempre digo, perdonen, por favor no se me ofendan porque estoy hablando a lo mejor con gente que sufre esto. Yo voy a creer en la subrogación de vientres cuando la señora de la casa se ofrezca a llevarle el embarazo a su mucama para que no pierda días de trabajo. Ese día, por solidaridad social y demás, yo me hago partidario. Mientras las cosas vengan como vengan, siempre aparece un elemento hasta de, no me atrevo a decir explotación, pero sí de utilización de la debilidad, de la vulnerabilidad de una mujer. Y también de la otra, porque también tiene en sí mismo una vulnerabilidad, quien tiene que recurrir a un tema de esto, cuando estamos hablando entre dos mujeres. Ustedes saben que hay 1000 variantes ahora diferentes, pero ya también serían harina de otro costal. Pero sobre adopción propiamente, ¿qué problemas se nos vienen? Y con esto estoy terminando porque están ya marcando la hora. Me alegro, entonces ninguno voy a tener poco trabajo. Se nos viene un cambio grande que solamente en los momentos de conmoción nos guía en el mar, las estrellas, qué sé yo, en la brújula, ustedes quieran, nos guía la convención, nos guían los grandes principios. Sí. En cuanto a la convención, ¿no? Cuando hablamos de interés superior del niño, no es tan fácil, ¿no? Porque nosotros hablamos de interés superior del niño y, claro, nos encontramos con hechos y con casos que realmente debatir cuál es el interés superior del niño. El caso consumado tiene la regla del caso consumado. El error, desde mi punto de vista, es frente al caso consumado decir esto es una barbaridad, pero es un caso consumado. El principio sigue siendo este. O sea, acá aparece, ya esto es una cosa filosófica. ¿Cómo me manejo yo frente al caso que no cuadra en la norma? Si yo tengo una mentalidad en realidad positivista, digo, el único modo es decir que esta norma es inconstitucional y porque está en contra de una norma superior. Porque de lo contrario no puedo resolver el caso si no tiro la norma. Caso de Santa Fe con la adopción por abuelos, ¿se acuerdan? La adopción por abuelo del caso santafesino era un caso de un uxoricidio. El papá había matado a la madre y los chicos estaban, él preso y los chicos con los abuelos maternos. Entonces, la adopción por los abuelos maternos lo que quería era extinguir todo vínculo con la familia del homicida, del uxoricida. Ahora, de ahí a decir que yo coloco a mi nieto en lugar de mi hija muerta, como hermano de mi hija muerta, hay un camino. Tengo que buscar otro modo, que es la pérdida de patria, privación de patria potestad del uxoricida y una limitación fuerte a la familia de él que le llenaba la cabeza a los chicos diciendo que la culpa era de la madre. No necesito alterar el orden de modo tal de convertir a los chicos en hijos míos, a mis nietos en hijos y hermanos de la muerte. Pero salió por inconstitucionalidad de la negativa que felizmente no fue tomada en la reforma y seguimos los abuelos siendo abuelos. Y yo el primero. Y no padres. Serio problema en la vida real cuando intentamos subrogar a nuestros hijos en lugar de padres o de madres sobre todo. Existe otra mentalidad, que algunos seguimos, una mentalidad realista, muy antigua quizás, que dice, mire, la norma es perfecta. Yo no tengo nada contra la norma. Este caso no cuadra en la norma. Yo no saco la norma, saco el caso de la vigencia de la norma, eso se llama equidad. Tiene que manejarse con mucha prudencia y con un profundo descripción y prueba de las circunstancias particulares del caso, como en el caso del uxoricida.
Nadie pensó cuando dijo los abuelos no adoptan a los nietos en uxoricidios. La norma es para otra cosa. Entonces, la solución de equidad significa, este caso lo solucionamos como podemos, porque a veces ni lo solucionamos, lo aguantamos nomás. Como el caso de la pobrecita de 14 años con su adoptante de 84. Pero esto no quiere decir que la norma no sea conforme a principios generales. Pero esto es lo que vivimos en nuestro momento de debate. La solución de equidad implica una adecuación al caso concreto mucho mayor que la que todo caso debe tener, que es la aplicación del derecho. Siempre se aplica un caso concreto. En la solución de equidad lo que estamos diciendo es, yo estoy aplicando un cúmulo de circunstancias, viendo un cúmulo de circunstancias que me llevan a lo que decían los viejos camaristas, señora camarista. Lo siguen diciendo. Si bien es cierto, no lo es menos. ¿Cuánto falló de si bien es cierto, no lo es menos conocer? Y ni el fiero paz se anima a criticarlo. Y es decir mucho. Bueno, muchísimas gracias. No aplaudan, estamos hablando de dolores ajenos. Y adelante con todo lo que nos viene.